Seguimos entonces con medidas de tendencia central. Vamos a ver primero la moda, o también llamado modo. La moda es el dato que más se ha repetido. O sea, en nuestro caso, estamos contando la cantidad de copas que se ha consumido. ¿O cuál fue la cantidad de copas consumidas más común, que más veces ha sucedido? Y lo que uno observa, que lo que más ha sucedido es consumir una copa, que 7 personas ha contestado eso. O sea que la moda ha sido 1. La manera de reconocer la moda es buscar en las frecuencias absolutas el que tiene mayor valor, en este caso es 7, y ese numerito, el valor de X, que corresponde a esa frecuencia absoluta, esa es la moda. Si hubiera varios datos que tuvieran esa mayor cantidad de frecuencia absoluta, tendríamos una distribución de datos que sería bimodal, trimodal, etc. Vamos a la mediana, que es un poco más dificultosa. No tanto en un caso particular, sino en una generalización que vamos a aprender. Vamos a, antes de resolver en este caso particular, vamos a hacer algunos ejemplos sencillitos. Entonces, acá al costadito vamos a investigar o ingresar en el contenido. Supongamos que a 5 personas yo le pregunto cuántos vasos ha consumido y me ha contestado esas 5 personas esto. O sea que tengo 5 datos. Se ordena todos esos datos de menor a mayor. O sea, en vez de tener a la primera persona 3, ordeno el que menos dijo: un vaso, 2 vasos, 3 vasos, 3 vasos, 6 vasos. La mediana es el valor de la variable que justo queda en el medio. En este caso, se observa que queda en el medio el numerito 3. O sea que la mediana sería 3. Fíjate que te quedaron 2 datos antes y 2 datos después. Supongamos que en vez de 5 fueran 6 los datos. Y ordenemos nuevamente: 1, 2, 3, 3, 6, 7. Evidentemente, si uno considerara que la mediana está acá, me quedan 2 datos para antes y 3 datos para después. Ese 3 que acabo de marcar no está en el medio. Y si me ubicara acá, me pasaría lo mismo. Con lo cual, no hay ningún dato exactamente que me deje la misma cantidad de datos antes que después, o sea que está en el medio. Por lo tanto, se piensa en un valor que estuviera ahí, que sería el promedio de los vecinitos a ese valor del medio. O sea, la mediana, ya con 6 datos, como no hay nadie en el medio, se promedia los dos más centrales. ¿Qué significa se promedia? 3,
más 3 dividido 2, en este caso da 3 más 3, 6 dividido 2 te da 3, pero si acá hubiera habido un 3 y un 6, sería 3 más 6, 9 dividido 2, te hubiera dado 4,5. Entonces, en nuestro caso, después vamos a seguir investigando, pero vayamos a nuestro caso, tenemos 3 números ceros. Así que 1, 2, 3 números ceros. 7 números 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 números 2. 1, 2, 3, 4. 2 números 3. 1, 2. 3 números 4. 1, 2, 3 números 4. Y un número 5. Vamos buscando quién está en el medio. Ayudémonos de la siguiente manera. 4 para acá, 4 para acá, 3 para acá, 3 para acá. Estoy acercándome al medio por un lado y por el otro. Y fíjate, 3 para acá, 3 para acá, n vale 20, en este caso es par, o sea hay un lugar en el medio. Acá tendrías la mediana. ¿Cómo tendríamos que hacer entonces? La mediana sería 1 más 2 dividido 2. 1 más 2, 3 dividido 2 te da 1,5. Marquemos lo que nos fue dando. Como verán, yo tuve que escribir los 20 números. El problema es si tuviera 175 valores, o sea, entre 0 y 5, si hubiera tenido 175 personas, la verdad que no es muy cómodo escribir los 175 datos en una fila bastante larga. Entonces sigamos analizando un poquito a ver si encontramos alguna técnica para encontrar la mediana sin necesidad de escribir todos los datos, sobre todo cuando hay muchos datos. Supongamos que n vale 9. Pongamos 9 datos, los voy a escribir ordenados, ya que está. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 7, 8. Hasta ahora van 4, 8, 9, ya está. Creo que observás que el central es este. Deja 4 antes y 4 después. Y supongamos que n vale 10. Entonces agreguémosle un valor a este. Por ejemplo así. Tenés 4, 8, 10. Fíjate que los dos centrales son 3 y 4. Te quedaron 4 antes, 4 después. Nuevamente la mediana está ahí. Así que la mediana tendrías que buscarla 3 más 4 sobre 2, o sea 3,5. Entonces, lo que uno observa es que la mediana se puede encontrar en una posición o en dos posiciones. O sea, tengo que buscar la información en una posición o en dos posiciones, y eso depende de si n es par o si n es impar. Si n es par, la mediana está en una celda, en un lugar. Si eso es impar. Si es par,
La mediana tenés que buscar la información de una celda, la información de las que le sigue y después dividido 2. Lo que uno se pregunta es, ¿cuál es el número de celda? Y fíjate lo siguiente. Cuando vos tenías 5 datos y ya los ordenaste, porque siempre los tenés que ordenar, está en el tercer lugar. Esa celda se obtiene haciendo la cuenta, vamos a escribirlo un poco más grande, n más 1 dividido 2. Fíjate, si n vale 5, 5 más 1, 6 dividido 2, 3. Tenés que buscar quién está en la celda número 3. En la celda número 3, en este caso está el 3. Si n vale 9, que es otro número impar, 9 más 1, 10, dividido 2, 5. Tenés que buscar quién está en la celda 5. Celda 1, 2, 3, 4, 5. En la celda 5 tenés nuevamente un número 3. O sea que si vos tuvieras 151 datos, y voy a la calculadora, tendríamos que hacer 151 más 1 y después dividido 2, tendríamos que buscar quién está en la posición 76. Vamos a ver en un próximo pizarrón que la frecuencia acumulada te va a informar eso. Pero avancemos un poquito más para el caso de par. Si en es par, vimos que hay dos celdas a tener en cuenta. Por ejemplo, en n igual a 6 es esta y la que le sigue. En n igual a 20 es esta y la que le sigue. ¿Cómo consigo el primer valor? Porque después es la siguiente. Bueno, es muy fácil. Si considerás n sobre 2, fíjate lo que pasa. Si tuvieras 6, 6 dividido 2, 3, tenés que buscar quién está en la tercera posición. En la tercera posición hay un número 3. Esa es la primera celda que tenés que buscar. Quién está en la posición 3, quién está en la posición 4 y después promediar. Supongamos cuando n vale 10. 10 dividido 2 te da 5. Tenés que buscar quién está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y quién está en la posición que sigue, que sería la posición 6. Bueno, voy a hacer un pequeño intervalo para poder borrar y tratar de seguir explicando con algunos ejemplos cómo encontrar la mediana sin necesidad por ahí de tener estirados todos los datos usando la tabla. Seguimos entonces. Supongamos, volvemos a este caso donde encontramos la mediana y habíamos visto que la mediana nos había dado 1,5. Supongamos que no tenemos estirados los valores y quiero encontrar la mediana con esta tabla. Pongámosle, recordemos, n vale 20. Y, por lo tanto, n es par. Si es par, hay dos posiciones. ¿Cuáles posiciones? La posición n dividido 2 y la posición siguiente. ¿Quién está en la posición 2? N sobre 2. Bueno, 20 dividido 2 es la posición 10.
Y la siguiente a 10 es la posición 11. ¿Quién está en la posición 10? Vamos a buscar. Para eso fíjate la frecuencia acumulada. ¿Qué te dice la frecuencia acumulada? Te dice cuántos datos hubo hasta completar el valor en cuestión. Por ejemplo, la frecuencia acumulada en 0 te vale 3, significa que los primeros 3 datos valen 0. Y la frecuencia acumulada en 1, que te vale 10, significa que entre los ceros y después los unos acumulaste 10. O sea que la posición 10 corresponde a un número 1. Vamos a marcártelo acá. Hasta acá tenés 3 ceros. Esta es la celda 3. La frecuencia acumulada te da 3. Después te vienen 7 unos. Este es el lugar 10. En el lugar 10 tenés un 1. Esta es la frecuencia acumulada cuando miras el 1. Después te vienen 4 números 2. Este es el lugar 14. Y acá la frecuencia acumulada te da ese valor. Y en la posición 14 hay un 2. Y después hay 2 3 en la posición 16. Y después hay 3 4 hasta la posición 19. Y por último, hay un 5 en la posición 20. Entonces, en la posición 10 vos te das cuenta que corresponde un 1 porque termina en 1. Y en la posición 11 hay un 2 porque desde la posición que le sigue al 10, que es la número 11, hasta la número 14, son todos 2. Lo podés ver aquí. Pero es preferible que de a poco te des cuenta cómo manejar la tabla. Y después, ¿cómo viene entonces la mediana? Es a estos valores que están en las posiciones, lo promediás y después lo dividís por 2. Entonces, la mediana te da 1,5. Supongamos otras situaciones. Supongamos frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, como 1, 2, 4, 6. Supongamos que son esos los valores que han salido. Y acá lo mismo. Le vamos a cambiar los números. Supongamos que acá tuviéramos 23, 20, 15 y 18. Y supongamos que acá tuviéramos 31, 20 nuevamente, 14 y pongámosle 32. Bien, frecuencia acumulada acá me da 23. 23 más 20 da 43. 43 más 15 te da 58. 58 y 18 te da 76. O sea que acá n vale 76. Acá vuelvo a poner los valores 1, 2, 4, 6. Y acá la frecuencia acumulada es 31. 31 y 20, 51. 51 y 14, 65.
y 65 y 32, 97. N vale 97. Tenemos un ejemplo de par y otro ejemplo de impar. No escribí la frecuencia relativa porcentual porque no la necesito para contarlo de mediana. Bueno, vamos entonces a cada caso. Supongamos el caso n igual a 76. Entonces vos ya tenés que saber que tenés dos posiciones. Entonces tenés que buscar la posición n sobre 2 y la posición siguiente. N dividido 2. Vamos a la calculadora. 76 dividido 2. Te da 38. O sea, tenés que buscar quién está en la posición 38 y quién está en la posición 39. Entonces, entendamos la tabla. Entendamos nuestra tabla. Estamos con esta tabla. Los primeros 23 datos son un número 1. Y después siguen 20 datos. O sea, a partir del dato que le sigue al 23, que es el 24, hasta el 43 son números 2. O sea que en la posición 38 hay un número 2. Y en la posición 39 también hay un número 2. Por lo tanto, la mediana será 2 más 2 dividido 2. O sea que la mediana te queda 2. Vamos a el caso n igual a 97. Tenemos que n es impar, que es 97. Entonces tenés una sola celda. ¿Cómo se obtiene esa sola celda? Hay que buscar la posición n más 1 sobre 2. O sea que tenés que hacer 97 más 1 dividido 2. Eso te da 49. Tenés que buscar quién está en la posición 49. Analicemos la tabla. Los primeros 31 datos son números 1. A partir de ahí aparecen números 2. ¿Cuántos? 20 datos más. O sea que de la posición 32 a la 51 son todos números 2. Por lo tanto, en la posición 49 tenés un 2. La mediana te da 2. Que en los dos casos 2 tiene que ver con los números que elegimos, pero lo importante es el procedimiento. Bueno, vamos a ver en el próximo video un resumen de estas tres y vamos a agregar dos medidas de tendencia central que se llaman la media armónica y la media geométrica. La media armónica no permite que el valor de la variable, o sea de x, valga 0, y la media geométrica no permite que el valor de la variable sea negativo o valga 0. Además, la media geométrica, si las frecuencias absolutas son grandes, puede ocurrir que la calculadora no lo pueda resolver. Pero eso será tema de nuestro próximo video.